Pues bien, mis hermanos, quiero hacer la introducción a este debate que tuve con este hermano José. Eh, y quiero comenzar reconociendo los pantalones, la responsabilidad que ha tenido en dar la cara. He sabido de cómo yo continuamente he retado en redes sociales a gente que verdaderamente, y lo digo con todas las palabras, aunque no les guste, son unos bravucones y cobardes. Y hay de los dos bandos, inclusive creyentes también. ¿Por qué? Porque hoy fácilmente pontificamos en la comodidad de un teclado, del anonimato. Y en este caso, este hermano, a lo menos tuvo, ¿no? Podré o no estar de acuerdo con él, pero tuvo la valentía de dar la cara. Entonces quiero comenzar por esto, reconocerle esta valentía a este hermano José. El debate termina mal para con él, o sea, termina mal. Y yo podría ser deshonesto y decir, pues miren, al final ya se vio que como un ateo termina de manera tan ridícula como él terminó. Pero la honestidad me hace decirles que después de cortar pudimos hablar un poquito más, ya había texto y con toda civilización pudimos ponernos de acuerdo en varias cosas, ¿verdad? Entonces, quiero decirlo eso porque pues eso no sale en el video y no falta algún creyente que quiera machacarle la forma que terminó este hermano. Bueno, antes de machacarle, reconócele que tuvo la dignidad y la responsabilidad de dar la cara que quizá tú como creyente no la tienes, ¿no? Entonces, quiero reconocerlo eso después del debate, aunque terminó el mal, y también reconocer que estaba más cansado también él, porque pues la diferencia de horario él tenía 2 horas más y el debate lo hicimos en plena noche. Eh, un aviso rápido, no permitiré comentarios básicamente por dos razones al respecto. Primero, no quiero darle espacio a católicos y a no creyentes cobardones, de estos que les hablo, ¿no? Porque ¿cómo se van a poner, con qué cara se van a poner a discutir cuando ellos no tienen ni los pantalones que José tuvo, al menos de dar la cara, ¿no? Entonces primero quiero dejarlo en un debate entre él y yo. Si alguien, y esta es la segunda parte, si alguien quiere decirle algo a José o si quiere decirme algo a mí, pues que se grabe una video respuesta y ya José verá si responde y en mi caso, pues cuando tenga tiempo responderé la video respuesta. Pero por dicha razón están cerrados los comentarios aquí y en las redes sociales, pues al menos en mi muro no permitiré comentario, el que quiera verlo lo ve y punto. ¿Eh? Me parece que no podemos saludar con sombrero ajeno en este sentido. Y termino con un mensaje para mis hermanos católicos. San Pedro en una de sus cartas dice que hay que dar razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Mi pregunta es, tú que estás viendo este video, ¿estás formado o te estás formando para poder dar razón de tu fe? Porque muchas veces lo dejamos en todo en tan armonioso. No, lo importante es querernos. No. Es querernos y estar formados también, porque estamos en una sociedad que nos pide razones de nuestra esperanza. Y es irresponsable que lo dejemos todo en un aspecto emocional. No hay que tener pleitos, ¿no? Esto no es un pleito. Saber debatir, saber dar la cara, manifiesta la confianza y la fe que tenemos, ¿no? Sino que se lo digan a Ratzinger, a Benedicto XVI. El padre Jorge Loring, en paz descanse, él decía que muchos han perdido la fe porque se quedaron con la fe de primera comunión. Como van a ver en el debate, mucho tiene que ver de eso, ¿eh? Es decir, ¿la fe de primera comunión está mal? No, está bien para un niño de 7 años. Ahora ese niño ya cuando tiene 15 y que mejor dedique 2 horas al fútbol que en vez a formarse, pues evidentemente la fe de 7 años no le va a alcanzar a los 15 y mucho menos a los 30. Entonces hay que hacernos responsables, si no vamos a dejar en ridículo a nuestro Señor, ¿no? Nuestro Señor mismo dice, a cada quien se le pedirá según se le ha dado. Yo no tengo problema a uno que vive en un rancho si apenas tenga luz. Se le pedirá de acuerdo a lo que ha recibido. Pero si tú estás viendo este video, significa que tienes internet. Al menos en mi website todo es gratuito y no es porque me sobre el dinero. Al contrario, yo me veo con muchas complicaciones económicas, pero que prefiero abrazar esas carencias económicas con tal de que el católico que llegue a mi material no tenga el pretexto de que tenga que pagar para poder formarse.
Y así hay otras iniciativas mucho mejores como la de Fray Nelson Medina, que está 1000 veces más formado que yo. Entonces, pregúntate cuánto tiempo. O sea, mientras comes, tú puedes ir escuchando. Mientras tú vas en el carro, vas escuchando. Si no, ¿qué razón de la esperanza vas a dar? En fin, quiero agradecer nuevamente a José por los pantalones que tuvo de al menos dar la cara, independientemente de que si hayamos o no llegado a acuerdos, dio la cara y eso para mí tiene mucho valor. Que Dios les bendiga. A ver, sí, ahí está grabando, parece. Perfecto. Bueno, yo creo que lo mejor sería comenzar por darle un orden. No sé qué pienses tú. Sí, y yo creo que el orden se tiene que hacer de acuerdo a una lógica muy específica, que es a la lógica que se manejó por el debate dentro del Facebook. O sea, Muy bien. comenzando por si quieres, lo que podemos hacer es, vamos a intentar hablar como cualquier diálogo de personas. Sí, Si vemos perfecto. que nos estamos yendo por la tangente o realmente no nos damos ni tiempo de escuchar, lo que podemos hacer es poner tiempos. Es decir, a los 5 minutos, se puede poner cronómetro, 5 minutos, me callo y 5 minutos tú hablas y así nos vamos. Pero esto Ok. sí, si no terminamos por entendernos. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por el orden, evidentemente, de tus intervenciones. La primera intervención básica que tú hiciste es que, tal cual lo describes, ante la frase del Papa Benedicto, Sí. dices, es el mismo tipo que servía A las a las... SS. No. Ajá. Primera cuestión, ¿de qué manera tú pruebas eso? O sea, cuando tú estás diciendo que servía a los nazis, ¿estás diciendo que comulgaba con el ideal nazi? No estaba en contra, te puedo decir eso. Nada más una corrección antes de eso. Dije que estaba afiliado a la SS nazi. Hago corrección, no estaba afiliado a la SS nazi. Estaba afiliado a las fuerzas juveniles, si les quieres llamar nazis. Y sí formó parte, y no dije ninguna mentira. Ahora, que yo sepa qué pensaba el ser humano ese en determinado tiempo, es irrelevante porque es una suposición. Pero de que formaba parte, quiere registros, pues, o sea, no me dijiste que me informaba con los registros, pero los puedes buscar tú por cualquier lado y ahí están. Y tanto es así que él no lo ha negado. Sí, no, pero mi punto es, una cosa es de que estuviera en una cuestión, como en este caso de las juventudes nazis, y otra cosa es que comulgara con el ideal de las juventudes nazis. Porque tú vienes a plantear el aspecto del nazismo, entre comillas, del Papa Benedicto para contradecir la frase que yo he puesto en el diseño. Es decir, intentas entrar dentro, por eso yo te lo mencioné, intentas entrar dentro de un sofisma. Es decir, por ejemplo, si tú me dices que, voy a presuponer, si tú me dices que H2O es agua y yo quiero contradecirte, pero no puedo contradecir el hecho de que H2O es agua, y yo te puedo decir, pero bueno, yo te he visto en tu pasado tirar mucha agua. O sea, es decir, el sofisma de irte al pasado y la actividad, porque la verdad es objetiva, la verdad no depende de quien la diga. Si un mentiroso me dice que mentir está mal, yo le creo. Si un asesino me dice que Bueno, asesinar está mal, yo le creo. sí, ahí es Entonces, lo que tú me pusiste, ¿cierto? sí, no, o sea, cuando tú me estás diciendo, quieres rebatir en un primer punto la frase del Ok, Papa ahí Benedicto, quiero decir algo déjame terminar entonces. la idea. Cuando tú quieres rebatir en esta parte y pones la cuestión del aspecto nazi, evidentemente él fue parte de la juventud nazi, pero yo te retaría, dime qué joven no fue, en ese tiempo, no fue registrado en la juventud nazi. Sácame Muchos, no, pruébamelo. muchos alemanes, discúlpame, pero muchos alemanes escaparon de Alemania cuando supieron lo que estaba haciendo el Partido Socialista Nacionalista, perdón, Ajá. y escaparon y no compartieron los ideales nazis, si eso es lo que quieres llegar. No, pero Pero si al final de escaparon, ¿pero fue cuentas, por qué? Si escaparon, ¿fue por qué? se fueron porque a lo mejor tenían de alguna manera registro judío No, o no, no, tenían familiares no, judíos. me estoy yendo a un mínimo sentido común. A ver, Es decir, vamos a esto. quien escapa es el que puede salirse. Uh-huh. Benedicto XVI estaba para poder estudiar en el seminario y estaba saliendo con el seminario.
pero las fuerzas nazis acorralaron Bueno, a una los cosa. seminaristas. Mi argumento no fue si él deseara o no. Mi argumento fue que estuvo. ¿Es correcto o es incorrecto? Esto quiero llegar. ¿Cómo? Mi argumento no fue que si él quiso o no quiso o como sea. Mi argumento, con el cual abrí, fue que él estuvo registrado dentro de las filas, sí o no. Es lo único que quiero saber. Sí. Ok, ese es mi argumento. Ahora pasemos a otra cosa, ¿no? Porque tú me vas a decir, no, pues que si él quiso pues sí, tal vez hubo de alguna manera un No, no, tipo de obligación, pero al final de cuentas mi espérame. argumento es que sí estuvo, es todo. No, no, pero tú te Cuanto estás, a eso, pero no, tú te estás saliendo por la tangente. ¿Por qué? Porque explícame el nivel lógico de tu pensamiento entre una frase de un diseño y el que ella ha participado en una juventud nazi. Dime la lógica entonces. O sea, ¿cómo tú le llamas argumento a algo cuando no tiene una línea? O sea, ¿qué relación tiene? me estoy yendo por la tangente al decir que estuvo registrado, No, mira, déjame entrar rapidito aquí. Te voy a sí o decir, no. Es, lo único, es una pregunta de sí o no. O sea, no es muy... ¿Estuvo sí o no? sí, no, pero yo te estoy diciendo No te sí, pero pregunté las cuestiones, yo no pregunté las cuestiones, simplemente dije esa observación porque ahora porque es papa, tal vez si fuera cualquier otra persona con ese pasado, a lo mejor dudarían de su credibilidad, pero el hecho de que es papa y de alguna manera festejarle ese tipo de quotes, por llamarlos así, que hay tantos en las redes sociales, a mí se me hizo una barbaridad y por eso participé en los comentarios, pero mi único primer argumento para apertura fue, ¿estuvo registrado sí o no? Todo. Que haya sido debido a diferentes situaciones, eso no me importa, ¿estuvo sí o no? Eso es lo que abrieron. De ahí ustedes empezaron a dispararme a mí. ok, no, pero yo te estoy haciendo una pregunta que no me estás respondiendo. Dime A ver, te escucho. el lazo lógico, la conexión lógica entre el Esto que es lo que quieres saber. entre que haya Entre el que ella... o sea, Dale. cómo ante una frase que no te hace referencia a eso, tú sacas a eso. Es decir, ¿con qué propósito tú me dices que el Papa Benedicto estaba en estas organizaciones nazis? Dime la conexión que rebate el Para que argumento. nos... Ah, ¿por qué lo aventé? Ujú. Esa es tu pregunta. Sí, sí, sí. Ah, claro, porque quería nada más señalarlo, ¿verdad? Porque muchas veces parece que a la gente religiosa se les olvida, en verdad, lo que en verdad, las dos caras de la moneda que tiene la religión y solamente ven lo bueno. Eso fue, si eso es tu pregunta, ¿cuál fue mi objetivo al intervenir? Sí, ¿Esa es tu sí, pregunta? sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Aterrizar un poco a recordar de quién estamos hablando, era todo. ¿de qué? Punto. Ah, ok, Estuvo, pero si te fijas ya estás metiendo una cuestión moral, ¿eh? No te estás quedando en el aspecto simplemente del hecho de decir participó o no participó, no. Para ti participar o no participar bueno, te hace una referencia moral de que fue bueno o malo. Y para saber que si esa y te participación... quieres, una pregunta, amigo, ¿te quieres ganchar de lo de Joseph Ratzinger en todo? A ver, se grabó a todos modos. Entonces, Puedo empezar yo a hacerte unas preguntas, ya me preguntaste tú algo. no, pero no me ha respondido. ¿Por qué lo hice? Ya te respondí, te acabo No, de responder y te he respondido como 3 veces. no, Porque no, quería nada más aterrizar lo que gente religiosa siempre olvida la otra como la religión de se posición moral. se me está medio cortando. Casi no se escuchó lo que dijiste. Pero bueno, el punto está. Es decir, tú me estás diciendo que lo hiciste porque estabas diciendo que si el hecho estaba sí o no. Yo te digo sí, Sí. pero la conectividad entre el hecho y llevarla contra, tú ya estás aplicando un aspecto moral. ¿Por qué? Porque al tú decir que si fue un hecho, tú ya implícitamente estás diciendo que es bueno o malo para ti. Porque cuando me estás diciendo que lo que querías es para ponerle a los creyentes que la otra cara de la moneda, ¿cuál otra cara de la moneda? O sea, es decir, quisiste rebatir un aspecto de una frase de Benedicto queriendo ensuciarlo y la manera de ensuciarlo es poniendo un dato histórico. Ahora ese dato histórico, por eso te estoy diciendo, el que haya partido... Entonces lo que yo te estoy diciendo es
que tú sí le estás aplicando una moralidad. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices que lo pusiste por el hecho de que los creyentes no sean ingenuos y sepan la otra cara de la moneda, es decir, la primera cara que yo puse parece que la cara buena, y la cara mala que tú quieres poner es el pasado de Ratzinger en esta juventud nazi. Pero el problema es que, como lo que yo te comencé, tú me tienes que probar que el estar en la juventud nazi era estar a favor de eso. Ok. ¿Y cómo quieres que ¿Eh? mi argumento fue? O sea, tú me tienes que probar que Ratzinger estaba en una juventud nazi porque estaba comulgando con el ideal nazi y no por otra razón. O sea, tú quieres que yo me regrese en el tiempo y le preguntes esa, o sea, no tiene sentido. Y me preguntaste, te lo pregunté a ti, me dijiste, ¿quieres saber cuál era mi objetivo al meterme en esa plática? Ya te la dije. Sí, no, pero tú... Y atacarlas carnal con la que tienes tú y muchas personas. Y si pudiéramos pasar ya algo, yo no conozco al señor Ratzinger, no me interesa, que de hecho renunció. ¿Me puedes contestar por qué renunció del cargo de papa? Él lo afirmó, es por su salud, porque él ya no podía en cuanto a salud con las necesidades propias de la iglesia. ¿No era Juan Pablo II el que tenía Parkinson? ¿Cómo? ¿No fue Juan Pablo II el que tenía Parkinson y como quiera terminó y murió siendo papa? Pero la pregunta sería, en los momentos donde Juan Pablo II estaba más enfermo, ¿él estaba dirigiendo? ¿No renunció? Pero, estaba dirigiendo, ese es el punto. ¿Renunció? ¿Estaba dirigiendo, sí o no? Yo pregunté algo así. ¿Por qué renunció? O sea, no sé. Por eso te estoy diciendo, Benedicto renunció porque él creyó más responsable dejar a alguien con todas sus capacidades ya al mando de la iglesia que envejecer y simplemente estar ahí como escaparate sin tener el mando y la decisión propia. ¿Y por qué Juan Pablo no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Pues fue su decisión. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Hay una incongruencia ahí. Bueno, pasemos otras cosas, ¿no? Perfecto, o sea, ya podemos dejarlo del nazi y Ratzinger. Tengo preguntas más relevantes que hacer. Te quería preguntar, por favor, nada más, pero ya me preguntaste tú muchas cosas. No, espérate, un minuto nada más. Es interesante que ahora quieras cambiar de tema, muéstrese cómo... No quiero cambiar el tema, quiero saber algo porque nunca he tenido un debate con una persona como tú. Espera, o sea, estamos cambiando de tema porque tú no me has comprobado la intención de Ratzinger en las juventudes nazis. Ok, no tengo idea de cuál sea la intención de Ratzinger. Mi intención al meterme al comentario era sacar de sus casillas a gente que yo sabía que iban a brincar y gancharse siempre, como tú, como las personas que me atacaron, que aquí tengo lo que me dijeron, me dijeron que era mira, aquí tengo perfectamente anotado, ignorante, se me hizo, no me molesten lo más mínimo. Porque me sí llamaron, ¿no? Yo también lo soy. ¿O lo sabes claro. Todo? Por eso te dije que no me molesta, ¿no? Perfecto, no te dije... en eso estamos de acuerdo. Yo soy ignorante y tú eres ignorante. Sí, pero hay diferentes formas. ¿O te ofende? A mí no, hay diferentes formas de ignorancia. Ya, pero me llamaron libertino. Yo te pregunto, ¿a qué se refiere que me hayan llamado libertino? A mí se me hace mucho más moralista eso, a que yo haya atacado a la persona de Ratzinger cuando ustedes me hayan atacado a mí, sin ni siquiera conocerme, solamente por un comentario. Por lo menos yo he leído algo de la vida de Ratzinger. Ustedes no han leído nada de la mía y me llamaron libertino. ¿Cómo respondes a eso? Te lo respondo. Vamos a leer exactamente cómo se te puso, en qué contexto se te dijo. Déjame abrir Perfecto. Mira. Déjame abrir aquí. Permite. Y esquizofrénico también está por ahí para que le busques, porfa. Y busque el significado. Pero lo que yo te voy a decir es, yo voy a responder por lo mío, por lo que te haya dicho la gente, imagínate. O sea, no vas a responder por tu iglesia. No tienen los mismos valores, nada que ver. No, okay, bueno, o sea, una cosa no, está bien. No, o sea, te está haciendo un simplismo. O sea, es un simplismo. ¿Por qué? Porque el hecho de... ¿Tú te gusta el deporte? Sí. ¿Tienes algún equipo favorito? ¿Vas a algún punto con esto, amigo?
Sí, te voy a responder para ver lo simplista que tú estás aventando el argumento tan simplista. Es decir, Ujú. los favoritos de tu equipo, es decir, si hacen un desmadre, ¿qué? ¿Los vas a defender? No, Una cosa es diferente que alguien se diga que es católico y haga y diga una cosa contraria a la fe, y otra que eso evidentemente yo lo voy a pero a defender. ti, yo te dije, yo no los defendería. Yo no. A ti sí te defendieron, No, pero yo no estoy pidiendo que me defiendan. pero como que ya lo hicieron, Bueno, no pero les dijiste que no, o sí. mi, La cuestión era contigo, ¿sí o no? ya, pero mi punto, yo pedí ese tipo de defensa, yo respondo por lo mío. Ah, ¿Eh? perfecto, muy bien. Bueno, Pe- vamos a seguir entonces. Tengo cuestiones ya fundamentales. Ok, léelo, está sí, sí, bien. aquí estoy abriendo ya Te puedo el- preguntar, ¿qué edad crees que tiene el universo? permíteme. Mira, aquí está. Yo te respondí a tu primer comentario. Lo que Es no que es la saber, verdad, yo lo no que, gano nada lo- en tener una discusión contigo sobre los comentarios que están en Facebook. Yo lo que quiero es que, como tú dices, si vas a subir en Facebook, yo no te quiero cambiar la mente a ti, mi discusión es contigo. Yo lo que quiero es que si vas a subir la conversación a Facebook, quiero que la gente que lo vea, poderle llegar yo. Mi objetivo no eres tú, güey. ya, Entonces, por eso me gustaría irme no, a no, cosas no, relevantes pero, sobre tu religión. no, pero, Sobre sí, tu religión. ah, Eso es lo que quisiera tocar. pero entonces mira, Y, en este y sentido, no creas que por el hecho de usar términos o palabras que de alguna manera tú piensas que te dan un tipo de intelectualidad mayor, me hacen nada. Yo tengo mis ideas muy sencillas y muy simples y te las puedo dar. pero mira, Y te mira, puedo comenzar entonces, con la primera pregunta. no, Dios mío. te respondo primero, porque la primera cosa que tú me estás diciendo es de que se te había dicho libertino. Ojo, aquí está, ¿eh? Y tal cual. Pero en eso no es, yo te respondo, lo que no es saber leer la historia en su contexto, la ignorancia es atrevida. Pero eso no es lo peor. Me llamaron ignorante. Ahí está. Espera, bueno, Sobre el tema. pero ya me estás diciendo que no te ofende que te digan ignorante. No me ofende a mí tampoco que me digas ignorante. Porque si lo sabes todo, te ofenderá. Yo no lo sé todo, no me ofende tampoco que me diga ignorante. O sea, que estás. Entonces sí te ofende. ¿Por qué? Porque le estás poniendo reparo. Entonces defínete. El audio está mal. Espera. ¿Ya me escuchas? El audio está mal. Está lento, está lento. No, y la imagen también. Bueno, pero me escuchas. Espera. Sí, pero no hables tan rápido porque se traba y no te Ok, puedo alcanzar listo. a ver. Listo. Ok. O sea, no saques nuevamente del hecho que te diga ignorante si no te ofende. O sea, y ya me lo dijiste que no te ofende. Entonces vamos dejando solo ignorante porque si lo sacas significa que sí traes una piedrita en el zapato con eso de ignorante. Pero aquí viene el punto en lo que del hecho de en qué contexto te puse lo de la vida libertina. Digo, pero eso no es lo peor. Lo tremendo es ver el sofisma con el que quieres descalificar y con ello justificar quizá tu vida libertina. Yo no estoy afirmando que tienes una vida libertina. Los términos, quizá, me imagino que tú sabes lo condicional que es el término. Es decir, tú te pusiste el saco. Yo estoy hablando de quizá. Ya. Sí. Tú, O sea, tú, no, y me estás dando una asunción ahí. Me estás diciendo que tú, de alguna manera, o sea, tú asumes con el quizá que la gente que no cree en lo mismo que ustedes, de alguna manera tienen vida libertina. Te pregunto eso yo aparte. sí, y también lo pongo en los propios creyentes. ¿Hay creyentes que son libertinos? Sí. Muy bien, bueno, qué bueno que tocamos ese tema. Entonces, ahora voy a mi pregunta. ¿Qué edad crees que tiene el universo? ¿Para qué? No, te pregunto, ¿qué edad crees que tiene el universo? No sé qué edad tenga el universo. No tienes idea de qué edad tiene el universo. Pero aún así sí crees en el Génesis. ¿O me equivoco? Sí creo en el Génesis, en el contexto de la interpretación de la Sagrada Escritura, que no es un libro de ciencia. El propósito del Génesis no es dar clases de ciencia. El propósito del Génesis y de toda la Sagrada Lo Escritura, enseñan en las escuelas, te recuerdo. ya, A bueno, niños. ya, A niños. pero tú tienes que entender el aspecto catequético. ¿Sabes lo que es la catequesis? Discúlpame, pero un niño de 5, 6, 7 años va a entender el aspecto catequético cuando los señores se los enseñan en una clase que choca todo lo que le están enseñando a la clase de la siguiente hora que es de ciencia. Me disculpas, pero nunca le dieron, cuando yo estuve en la escuela cristiana, no me vas a venir a contar,
nunca le dieron un contexto de alguna manera filosófico de literatura, ni mucho menos, lo aventaban como si fuera un hecho, así que no me vengas a decir que no daña la percepción realista que Yo debe estoy de tener acuerdo un ser contigo. humano. No, totalmente de acuerdo Te contigo. pregunto entonces, No, ¿tú no, crees en el espérate, Génesis? yo estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, ¿eh? Si tú ves mis videos, yo no le caigo No muy... veo tus No, videos. no, por eso, te estoy poniendo como condicional. O sea, tú rápido te pones en el saco, tranquilo. Aprende a escuchar cuestiones que son condicionales. Yo estoy hablando, si ves mis videos, no estoy diciendo que los veas, si ves mis videos te vas a dar cuenta como a propios creyentes y propia gente de la iglesia, yo no le caigo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que muchas veces de la forma que se está dando la catequesis no es la forma oficial que la iglesia pretende. Lo único que tú estás es generalizando bajo una experiencia tuya personal. Yo te puedo presentar personas que de niños, si recibieron una buena catequesis, la cuestión está también si tú has profundizado en lo que es oficial de la Ah, iglesia. discúlpame. A ver, qué forma de ponerlo. ¿Cómo vas a...? ¿Te puedo decir algo? O sea, es un término que tengo aquí, se llama disonancia cognitiva. No sé si te es familiar. No. Bueno, te voy a leer el significado. Se refiere a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones, cogniciones, que percibe una persona al mantener el mismo tiempo los pensamientos que están en cualquier área de la vida normal. ¿Cómo crees Si que va a quieres, reaccionar un niño cuando en una clase le están enseñando que el universo, para que le apuntes, tiene 13.7 millones de años, según la página oficial de la NASA, y el Génesis hace referencia a que no tiene más de 10.000 años, 5.000 años, ni siquiera lo dice exactamente, habla de que un día para Dios es igual a 1.000 de nuestra vida, y por tanto, y aquí te lo tengo, o sea, tengo la imagen que ahorita te la puedo mandar, la imagen de una línea de tiempo que hacen desde Adán, y habla de 1.400, o sea, varía, por lo menos en la ciencia no varía. ¿Cómo puedes, de alguna manera, empatar esas dos creencias cuando no tienen absolutamente nada que ver? Imagínate 13.7 billones de años contra 6.000 años de existencia que, según esto, en el Génesis Dios creó la Tierra espera, en pero 7. déjame preguntarte una cuestión por... Explícame eso. Sí, no, ya te explico ahora. Primero, dime en qué parte oficial, documento oficial de la iglesia, dice la iglesia que el universo tiene ese tiempo. Dime en qué documento oficial de la iglesia. Una cosa es que lo diga el catequista de tu barrio y otra cosa es lo que dice la iglesia como catecismo oficial de la iglesia Bueno, católica. entonces, y la iglesia no tiene de alguna manera una, ¿cómo te podría decir? No están de... Entonces, ¿cómo se explica la creación del universo la iglesia? ¿En qué edad? ¿O no se lo preguntan? Tanto que no se lo... Pero, fíjate, no sé si te recomiendo que después investigues acerca de quién es Manuel Carreira, el padre Manuel Carreira, que ha colaborado con la NASA. Y o sea, yo te podría mencionar un montón de científicos A esto es lo que creyentes. te llama, por eso Creyentes. te leía lo de disonancia cognitiva. O sea, hay un Por eso te montón, leía lo de disonancia, hay un disonancia montón cognitiva. de científicos creyentes, pero si quieres uno actual, todavía vivito, aunque ya está viejito, y que te colaboró con la NASA, Manuel Carreira. Entonces, la iglesia, no, en la parte catequésica y de la evangelización, eh, nosotros sí somos diferentes con los protestantes y los evangélicos. Ahí sí tú, si le avientas esos argumentos a un protestante evangélico, lo despedazas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la sola fe. Nosotros no decimos que la sola fe. Nosotros católicos creemos que tiene que ver la fe y la razón. Y tú puedes ver una encíclica de Juan Pablo II que se llama Fidet et Ratio, que se llama Fe y Razón, en la cual Juan Pablo II dice que toda persona tiene que volar con dos alas, como el pájaro, con la fe y la razón. Y dice, si la ala de la fe es más grande que la razón, ese es un fideísta, es un fanático. La sola fe te hace fanático. Ahora, el que vuela solamente con la razón, ese no es un razonable, ese es un racionalista. Porque asumir que todo se explica solamente desde el punto de vista de la razón y de la ciencia es un racionalismo, va contrario a la propia ciencia. Ejemplo, la ciencia que estudia la materia, y la materia se define por qué. Átomos. No, pero no, ¿por qué se defiende la materia? No hay materia, son átomos. Pero No ¿por qué? existe. ¿Por No, qué? no has hablado de... No sabes qué es la física cuántica. Ya, por ahí vamos hablando. Es decir, cuando yo te estoy preguntando, ¿por qué se define la No tiene materia? absolutamente nada que ver con religión. ¿De qué estás hablando? No, no, pues déjame responder.
Te estoy respondiendo. Ok, Es decir, ok. cuando yo lo que te estoy diciendo es que si solamente nos vamos a un aspecto racional, caemos en el racionalismo. Cuando la razón se absolutiza, caemos en una contradicción, en un fanatismo. Igual cuando alguien que solamente dice la sola fe es un fanático. Sí, Entonces, amigo, hablas muy bien, hablas muy bonito, eh, entiendo, estás eh, preparado, has tenido muchos seminarios, perfecto. Yo no me importa ni la fe, nada más me importa la razón y la verdad. Y la verdad es que tu libro, el que tú, porque tú crees en la Biblia o no lo dirías así, o sí. de una forma, o lo crees o no lo crees, no entiendo, no entiendo. O sea, entonces, ¿hasta qué punto, qué cosas son verdad? ¿Qué cosas, crees en Adán y Eva? Dependiendo de qué entiendes por creer. ¿Crees que existió un hombre como Adán? ¿Crees que comió una manzana? ¿Crees que existió Eva? Tal cual no, porque el Génesis tiene un género. O sea, la Biblia tiene cuestiones históricas y tiene géneros. El Génesis tiene un género, por ejemplo, en varias partes yavista, lo que significa que el Génesis lo que está diciendo es que somos criaturas, es la esencia del Génesis, que somos criaturas que hizo hombre y mujer. La jerarquía dentro del ser humano y el planeta, la corresponsabilidad. El Papa Francisco va a sacar apenas una encíclica acerca de ecología, porque es responsabilidad de cómo le estamos pegando, discúlpame la palabra, en la madre nosotros los seres humanos. Entonces, a esos son los principios básicos. ¿Por qué? Porque la finalidad de la Biblia no es dar clases de ciencia. Si yo quiero cocinar y agarro una revista de modas, ¿quién es el tonto? El tonto soy yo que quiero encontrar recetas de cocina en una revista que es para ropa. La Sagrada Escritura tiene un fin que es la salvación del ser humano. La salvación en su contexto Ok, entonces, ¿Cómo? perfecto. Perfecto. Déjame seguir entonces. Muy bien. Entonces dices que no crees entonces tal cual, que el hombre, lo de la costilla, no crees que fue tal cual. Tal cual Me no. estás... No, no, Ok, totalmente. perfecto. Entonces, pero digo, los dos estamos de acuerdo, somos conscientes que el pecado original por el cual Dios mandó a Jesús para sacrificarlo para como perdón, se basa en el error de Adán, ¿cierto o no es cierto? Volvemos a lo mismo. Si tú me estás No, poniendo... no, no volvemos a nada. ¿Cierto o no es cierto? Le estoy no, preguntando no, algo es muy que básico. no, Se supone que todos nacimos con el pecado original. ¿Cierto o no es cierto? no, Ah, no, no se supone eso. no. Que tienes que cumplir los sacramentos de alguna manera para librarte del pecado Mira, original. ¿No brother, es cierto? mira, brother, es que No me estás diciendo las yo, cosas. yo, yo te, Te vas, hablas mucho. No, bueno, quiero, mira, como no me deja, quiero respuestas, hermano. bueno, si no No me dejas quiero que le hablar, saquen las bueno, sí, cosas. yo te voy a responder, pero como estás viendo que se te está cerrando Sí, el no, campo, vamos a empezar 5 minutos y 5 minutos, ¿ok? Porque apenas estoy perfecto. respondiendo y tú me sales con que no me respondo. O sea, tú quieres escuchar la Así respuesta que tú comenzaste tienes en tú, tu ¿eh? Así cabeza. comenzaste tú. Así comenzaste tú. Ok, pero entonces, ¿hacemos 5 minutos y 5 minutos entonces? Ok, yo quiero comenzar, si se puede. Ok. Mira, te voy a marcar aquí el tiempo. No, mejor comienza tú. La verdad, te vas a extender más y yo lo mío es muy corto. Entonces, mejor comienza tú para poderte meter presión. Mira, aquí está marcando, ¿eh? 5 minutos. Ok, te escucho. Cuando, cuando yo te estoy diciendo que la Sagrada... Primero, nosotros no somos protestantes, los católicos. Los protestantes dicen que solamente la Biblia basta. Nosotros tenemos básicamente tres vías o fuentes de inspiración, que es la Sagrada Escritura, que es la Biblia, la tradición apostólica, que es todo lo que heredamos por parte de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, y el magisterio de la Iglesia, que es en cuanto a la autoridad que Dios ha dado a los apóstoles. Entonces, ¿me escuchas? Sí, claro, claro. Ah, ok, es que estaba muy bien. Sí, Entonces, te escucho. cuando tú me estás planteando lo del pecado original, ¿me La escuchas? Biblia de apóstoles, ¿Cómo? sí. Me dijiste que se basa, que no solo bien se basa en los apóstoles. ¿Y cuál era la tercera? Lo que nos basamos es Sagrada Escritura, tradición Ah, apostólica y magisterio. ajá. ¿Qué te refieres a magisterio? Magisterio es toda la enseñanza basada en la autoridad que Dios ha dado, que Jesús dio a los apóstoles. Ok, los 10 pecados, los 10 mandamientos, lo que te No, refieres. no, eso no se refiere a todo el magisterio, es decir, encíclicas, es cuando el Papa sobre todo habla ex cátedra. Es todo un Ok, tema, todo un tema que no te puedo... los libros de Dios, perfecto, libros divinos. ¿Qué más? No, no son Te divinos. escucho.
no son divinos. Supone que Pero, Dios es el autor de la Biblia, ¿no? no, claro, pero yo te estoy hablando del magisterio. ¿Ok? O sea, si asumes que Dios es el autor de la Biblia. ¿Cómo? Sí. Si dice, sí, ok. Sigue Pero, ya. Sí. pero si tú asumes, obvio que tú estás interrumpiendo, ¿eh? Entonces, Ujú, cuando tú estás asumiendo que Dios es autor de la Biblia y estás esperando que Dios le agarró la mano al escritor, no. Una cuestión es la inspiración divina y otra cosa es ujú. la libertad del agiógrafo, ¿ok? Ok, Y Dios respetó la libertad del agiógrafo. Ahora, ok. tú estás partiendo de prejuicios. Cuando tú estás hablando de que todos nacemos con el pecado original, no, todos nacemos con las consecuencias del pecado original, que es muy diferente, ¿ok? ¿Qué son? Entonces, bueno, ¿Cuáles? o sea, si no voy a poder exponer y me va a estar, entonces, No, te pregunto cuáles son, es que estoy apuntando. no, pues si quieres apúntalas y al final tú intervienes y me dices tus preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Nada más Ok, quería saber. ok, déjame entonces responder primero y O- vamos, y aprovecha tus 5 minutos preguntando si quieres. Entonces, ok. cuando estamos hablando de esto, estamos hablando principalmente de una interpretación espiritual de la Sagrada Escritura. Si tú estás asumiendo que la Sagrada Escritura va a ser un aspecto meramente literal o fundamentalista, los católicos no creemos en ese punto de vista de la Biblia. Entonces, cuando tú pones en el caso del Adán, de que si fue una costilla, de que si lo del pecado original, todas esas cuestiones tienen que estar en el contexto espiritual concreto. Y el problema está en que aquí hay una contradicción por parte tuya. ¿Cómo te interesa cuestiones del pecado original cuando tú mismo afirmas que no hay fe? Es decir, yo preguntaría, me responderás en tus 5 minutos, preguntaría, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde procede el mal? ¿De dónde viene la naturaleza herida de la persona? Es decir, la inclinación al pecado. O si no quieres llamar al pecado, al delito, ponle como quieras. Pero esa corrupción. Entonces, Ujú. yo preguntaría, ¿cuál es la esencia de esa actividad contraria a la verdad? Eh, se quitó tu cámara. Sí, Ok. adelante, te sigo escuchando. Ok. Sí, no, pero como esto es video, pues para que demos la cara. Entonces, bueno, ya en 4 minutos. Lo voy a parar aquí. Si quieres, responde. Mande. No, si quieres tomar lo que te interrumpí, adelante. No, no, dale, dale, dale. Ok, ¿ya puedo empezar mis 5 minutos? Ujú. Bueno, respondiendo a tus preguntas, ¿de dónde viene el mal? Tú dices que de alguna manera viene de la naturaleza humana y que necesitamos al... No, no, de la Este, naturaleza no humana, dije. ok, bueno, perfecto. Entonces, De la no sé de naturaleza dónde venga el corrompida. mal, pero yo creo que gran parte del mal viene de la religión. Esa es mi creencia. También pienso que, digo, hay evidencias, no es como que simplemente lo saqué de la manga. Entonces, solamente te quiero decir una afirmación. Para mí, la moralidad del ser humano no viene ni en su más mínima expresión de raíces religiosas. Yo no creo que Dios, tu Dios, haya hablado con Moisés cuando le dio los 10 mandamientos y antes de eso, de violar estaba mal, el niño estaba mal, la mujer estaba mal. Entonces, el contexto es, Espera, espera, aparte de eso quería decir, espera, te digo, espera, se cortó después de que dijiste que tú no crees que Dios le haya hablado a Moisés. Lo demás no se escuchó. Ok, ¿ya puedo seguir? Sí, No, yo dije, no creo que Dios le haya hablado a Moisés ok. ya para dar los mandamientos. Y antes de eso las personas pensaban que violar estaba bien, que matar estaba bien, que cometer adulterio estaba bien. Yo no creo que necesitemos esos 10 mandamientos para regir ningún clase de moralidad del ser humano. Tanto es así que yo no soy religioso y como quiera no voy y le clavo un cuchillo a mi vecino. Te decía lo de la edad del universo porque a mí me parece totalmente relevante cuando estamos hablando de cosas como tu libro, que para mí podría pasar como un muy bonito libro de literatura, de filosofía, si lo quieres ver, tiene muy buenas enseñanzas, no lo niego. Más también tiene cosas
muy grotescas como el Dios del Viejo Testamento. Y quería también decir unas cosas. Yo le pregunto a la gente, vámonos a términos sencillos. Yo soy una persona sencilla y me rijo por términos sencillos. La gente que cree en su Dios personal, yo le preguntaría, ¿dónde está? ¿Dónde está cuando pasan las cosas más catastróficas que nos han pasado en la historia de la humanidad registrada recientemente? ¿Dónde está? ¿Por qué hace 2000 años escogió cierta gente en cierto lugar, en cierto tiempo de la historia para intervenir y no lo ha vuelto a hacer desde entonces? ¿Qué clase de Dios escondido o qué lógica hay en eso? No, yo tampoco lo creo. Quería decirles nada más que si te informas un poco, podrían saber que todo viene del polvo de estrellas, que al rato voy a dar una frase en cuanto a eso. Y quería hablar un poco de lo que es ser ateo. Decía, ser ateo para mí no es una posición moral o de otro tipo. Es simplemente el rehusarme a creer en una dimensión espiritual sin evidencia. Nada de lo que dice tu libro, nada de las enseñanzas que dicen los apóstoles que no nos consta que existieron, nada de eso tiene ninguna evidencia. Ninguna, no existe, ninguna, no está respaldado en absolutamente nada. No hay nada que lo pueda materializar, no existe. La fe no existe simplemente, o sea, la gente, así, esto me baso. ¿Por qué si una persona católica de Monterrey, de Chihuahua, él nació católico en su entorno, qué hubiera pasado si esa misma persona hubiera nacido en Kenia, África, en Medio Oriente, en Asia, en Australia, no sé? ¿Qué hubiera pasado? ¿Seguiría el mismo Dios? Otra pregunta que les hago a los creyentes es, ¿por qué tu Dios sí es verdadero y el de los demás no? ¿Qué hace tan especial a tu Dios que el tuyo sí es y el de los demás no? Y haciendo esta afirmación, que yo sé que así lo son, entonces yo les diría, de 100 dioses, de un 100% de dioses que hay en el mundo, ustedes son 99.9% ateos, igual que yo. Nada más les falta ese puntito más para ser igual que yo. ¿Por qué si descartan a Ares? ¿Por qué si descartan a Thor? ¿Por qué si descartan a Apolo? ¿Por qué si descartan a Mahoma? ¿Por qué si descartan a cualquier otro tipo de religión? A Alá, por decir mejor. Pero el de ustedes sí lo es. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace el de ustedes sí existir? Para mí simplemente la religión es una forma de expresión de miedo a la muerte del ser humano, que es natural tal vez, pero no tiene por qué ser real, no tiene nada de verdad en eso. ¿Qué más bonito es saber la existencia del universo, todo lo que hay en las galaxias, todo lo que puede llegar a ver y todas las relaciones, todo lo que tuvo que suceder para que hoy estuviéramos aquí? Todos los años, todo el proceso del crecimiento, de la evolución del universo, hasta la evolución de nuestra propia madre tierra, para que hoy estuviéramos aquí. Qué fácil es irse con un cuento que sí, parece muy bonito porque promete la vida eterna. Pero les digo esto, no hay evidencia registrada. Y también les dejo esta pregunta, ¿qué si están equivocados? ¿Qué si estoy equivocado yo? Claro que lo he pensado, pero hasta el momento que Dios no baje y me diga, aquí estoy, no lo voy a contemplar. ¿Qué si ustedes están equivocados? ¿Qué si todas estas guerras por religión que ha habido a lo largo de la historia, tanto sufrimiento por religión a lo largo de la historia, tanto abuso a lo largo de la historia en nombre de la religión, qué si están equivocados? Y yo tengo razón, es todo lo que les puedo decir. Porque ya estoy harto de gente que dice que nosotros, los seres humanos, basamos nuestra moralidad en religión. Es patrañas. Y quisiera acabar con esto. Es un escrito de Lawrence Krauss, es un doctor en física teórica para el Instituto de Massachusetts y director del proyecto Orígenes de la Universidad Estatal de Arizona. Lawrence Krauss. Y dice así, cada átomo en tu cuerpo viene de una estrella que explotó. Y los átomos en tu mano izquierda probablemente vinieron de una estrella diferente que los átomos de tu mano derecha. Eso es lo más poético sobre el universo. Somos polvo de estrellas. Tú no podrías estar aquí si las estrellas no hubieran explotado, porque los elementos carbón,
oxígeno, nitrógeno, todas las cosas que importan para la evolución no fueron creadas en el principio de los tiempos, fueron creados dentro de estrellas. Así que olvídate de Jesús, las estrellas murieron para que tú pudieras estar aquí. Con eso termino. No sé si fueron 5 minutos, pero... Más, pero... Eso no te quería terminar. preocupes. No te preocupes. Ya fueron más, pero ahí va. Te respondo primero. Primero, quiero iniciar... déjame poner aquí el tiempo. Con el aspecto de que yo, en pocas palabras, si tú hablas de tener una moralidad, yo te recomendaría que esa moralidad tuviera la mínima madurez de que si mejor querías debatir, lo externaras y que no comenzaras con un tipo de provocación al cual ya te diste cuenta no pudieses argumentar con el aspecto de los nazis. Es decir, que era más sencillo que tú escribieras, a ver, te reto, tengo varias preguntas contra ti, etcétera, contra tu fe, etcétera, y listo. Pero no, bueno, pues se desencadenó lo mismo. Está bien. Pero está bien. Yo me callé cuando tú hablaste. ¿Verdad? Okay. Entonces, la primera cosa es, a partir de eso, yo te recomiendo que con cualquier creyente, no sé si te van a responder con mayor o menor respeto, pero mínimo sea honesto. Mira, yo quiero debatir sobre esto, y no te agarres de ganchos que después tú no puedes comprobar, ¿ya? Entonces, si te quieres salir por la tangente. Entonces, hablas de que acerca de un Dios grotesco, de la Biblia, etc. Volvemos a lo mismo. ¿Has estudiado bien la Biblia tal cual una exégesis seria, una hermenéutica seria? ¿Por qué? Porque si no, tú eres el fundamentalista, que estás tomando cuestiones de la Sagrada Escritura para llevártelos a tu molino, sin saber cuál es el propósito propio de cada libro de la Sagrada Escritura y en qué contexto está puesto. Entonces, pongo brevemente rápido el ejemplo que me decía un amigo sacerdote, que alguien le dijo, pero ¿cómo es posible que un Dios mande matar a niños, etcétera? Mira, vamos a partir de un punto. Tú estás en el Bronx, en Nueva York, en el momento donde era el barrio más terrible, y tú vas con tu niña, y te vienen de pronto unos afroamericanos que traen bates y vienen a violar a tu niña. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a decir, los vas a sentar y les vas a decir, mira, no, esas no son las reglas morales, etcétera, etcétera. O tú vas a defender. Inclusive, aunque la defensa conlleve la muerte. Cuando no vemos el contexto histórico, hay un principio de un historiador correcto, que es: a la historia se le juzga desde la historia. El conocimiento que tú tienes en este momento no es el conocimiento que se tiene 3000 años antes. Entonces, en ese sentido, Dios es mucho más respetuoso porque va respetando el progreso del mismo ser humano. Tanto que al principio, ¿cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana, yo te rompo un cristal de tu carro y tú, sin ningún tipo de moral, digo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de manera genérica. ¿Tú me rompes un cristal de mi carro? No, tú me rompes todo mi carro para que yo entienda que no te vuelva a hacer eso. Es el impulso normal del ser humano, de la agresividad, en ese sentido. Entra en un tiempo Dios y dice, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué pasa? Después llega Jesús, o sea, hay una gradualidad de aprendizaje, una gradualidad que también se te respetó a ti, en el sentido de físico, etc. Entonces, en esa gradualidad, después Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si ya te quebró un cristal, tú ve y quebrame un cristal, pero no me quebres todos los carros. O sea, ten dominio sobre ti mismo. Dice Jesús, pues yo les digo, no eviten al que le quiera hacer mal. A que les peguen una mejilla, pongan la otra. Quien les ponga una carga y los haga cargar una milla, con ella carguen las dos. Si les pide el manto, den la túnica. Ya estamos entrando en una lógica que requiere no simplemente un procesamiento natural de las cosas, de las realidades. Entonces, esto en cuanto al respecto de la interpretación que tú hablas de un Dios sádico, etcétera. Claro, si lo sacamos de hay una frase muy básica que ojalá la aprendiéramos todos. Un texto sacado de contexto siempre será un pretexto.
un texto sacado de contexto siempre será un pretexto. Porque es curioso que se enfaticen en los momentos en que Dios supuestamente manda a matar y a aniquilar ciertas poblaciones, pero usualmente no se le ve su contexto exegético ni hermenéutico, sino fundamentalista. Es decir, para unas cosas sí hay que leer la Biblia tal cual es y para las otras no. Y mucho menos van a mencionar cuando hay esto de ojo por ojo, diente por diente, o pon la otra mejilla. Eso sí no conviene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente tú y yo no tenemos esa capacidad y la hemos demostrado. ¿Por qué? Porque tú no reaccionaste poniendo la otra mejilla, como yo tampoco reaccioné. Pero la diferencia está en que yo busco y trabajo en eso y tú te niegas a eso. Pero eso sí, la Biblia sí te puede servir para poner un texto fuera de su contexto. Eh, bueno, ya aquí tenía para responderte. En un minuto más, ¿dónde está? No. Bueno, aquí es que mencionaste varias cosas, pero no voy a alcanzar ahorita en los 5 minutos responderte. ¿Dónde estaban los males? ¿Dónde estaba Dios en los males? Para comenzar, mi respuesta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué? Porque si tú me pones el terremoto en Nepal, yo no te veo ayudando y sacando a gente de los escombros, ¿eh? Holocausto. Ok. Segunda interrupción. Mínimo yo respeto, ¿eh? Sacas de contexto la pregunta. Nunca dije que actualmente, nunca dije desastres actuales. Toma más tiempo si quieres. Nunca dije desastres actuales. Hablo a lo largo de la historia. Ya, okay. Puedes seguir. Entonces, si hablas, por ejemplo, de Holocausto, ¿conoces a Maximiliano Kolbe? Ok, dale una revisadita a quién fue Maximiliano Kolbe en pleno Holocausto nazi. Porque volvemos a lo mismo. Mira, yo soy el primero, y esto no le gusta a mucha gente dentro de la iglesia. Hay una campaña que la puedes ver por internet que se llama Católico vuelve a casa, y te presentan todo lo bueno que hace la iglesia. Hasta hoy la iglesia es la institución más grande que beneficia a más pobres, etc. Y eso está registrado, y es por la ONU y por la UNICEF. No hay institución más grande. Pero yo he contradecido esa tesis. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Yo he contradecido esa tesis porque plantear la historia de la iglesia solamente en los términos de las contribuciones positivas me parece que es falso y tendencioso. Fíjate que yo te lo estoy diciendo como católico. Entonces, pero también creo falso y tendencioso aquel que solamente toma un contexto. Mira, la Inquisición, terrible. Habría que hacer la diferencia entre Inquisición civil e Inquisición eclesiástica, ¿verdad? Que eso generalmente el que acusa de la Inquisición ni siquiera se entera de esos dos niveles de la Inquisición, la civil y la eclesiástica. O sea, hay muchos contextos de historia que intencional o no intencionalmente se hacen a un lado. Pero en el propio tiempo de la Inquisición, yo digo, ¿por qué no investigan a gente católica que inclusive fue afectada hasta por la propia Iglesia Católica? Como una Santa Teresa de Ávila, como un San Juan de Ávila que estuvo 2 años en la cárcel por la propia iglesia, y que en vez de irse contra la propia iglesia, ¿cuál vio la solución? Se dieron cuenta que Dios no corrige a su iglesia con cobardones que avientan piedras desde la acera de enfrente, sino generando santos, es decir, con el propio testimonio limpiaron su época, pero esos nadie los va a sacar. ¿Por qué? Porque si sacamos en cada parte donde la iglesia ha hecho algo mal, hay santos, y esos santos no se hablan. ¿Por qué? Porque si sacamos las vidas de esos santos, tu vida y mi vida quedan ridiculizadas delante de los pantalones y de la virtud de esa gente. Entonces, si vamos a hablar de lo malo, pues mínimo seamos objetivos, o que eso no es un pensamiento científico. Hay que ser objetivos, ¿no? Hay que ver todo el panorama. ¿Por qué? Porque tú de la Biblia me sacas solamente este puntito y no la pones en todo en su contexto. Eso no es una mentalidad científica. Eso no me estás hablando de que estés usando muy bien tu razón. Eso me estás hablando de una tendencia para tu molino. Entonces, si te fijas, muchas de las cosas yo estoy de acuerdo contigo. En antitestimonios de mucha gente, en errores de la iglesia. Juan Pablo II pidió disculpas en el año 2000 por errores que ni siquiera él cometió. Entonces, que son de siglos atrás. Pero hay una corresponsabilidad. Pero eso sí, nunca se habla. Nunca se habla.
¿Quién es la única gente, porque lo pusiste en tus comentarios, del genocidio que están haciendo ISIS ahí en Irak? ¿Quiénes son los únicos, que se han quedado en las zonas más difíciles? Misioneros católicos. Revísale. Misioneros católicos. No, pero eso no. ¿verdad? Seguramente, si esos que han visto la miseria y que están dando la propia vida, hay un sacerdote ya que de hecho se secuestraron en Siria, ¿qué te podrían responder cuando tú dices, ¿y dónde está Dios contra tanto sufrimiento? Mira, ¿dónde está Dios? Lo tienen que comenzar viendo en mi vida. En mi vida. ¿Por qué? Y si tú me dices, eso no es una prueba, pues dime dónde están las demás pruebas, que están 2, 3 gatos nada más trabajando en eso. ¿Por qué tú no estás? ¿Por qué yo no estoy? ¿Por qué no, Esa era mi pregunta. ¿Por qué no estamos dando la vida tú y yo por las mismas causas? Sí, entiendo. ¿El tiempo? Ya, ¿Te pasaste ya? Sí, no, pero tú Ok, me interrumpiste y tú me dijiste que me podía alargar. ok, está bien. Nunca mencioné que no creyera que hubiera gente buena en la religión. Nunca lo dije. Claro que debe haber gente buena en la religión. También mencionaste, en cualquier religión. También mencionaste de Juan Pablo II que pidió perdón por pecados o cosas que él no cometió, ¿cierto? Sí, o sea, me estoy Sí, refiriendo ¿no? a todo lo que hay en la Ah, historia hasta antes de los 2000 años. bueno, hasta ahorita, ahí está la investigación, ¿verdad? No necesito ser un especialista en la materia para saber que él no, pero de alguna manera, si no él, su círculo cercano solapó todos los crímenes que se cometieron dentro de los legionarios de Cristo con el padre Maciel. Muy bien. Entonces, sí, no creo que la gente que sea religiosa, por ende, sea mala. Yo lo único en lo que me enfatizo, lo único que quiero saber es la verdad. Nunca he mencionado que no haya mártires o gente que la verdad, que sí hagan cosas inimaginables para gente como nosotros que no tenemos la valentía tal vez de hacerlo. Nunca lo mencioné. Yo lo único que quiero es la verdad. Y no veo verdad en decirle a un niño de 4 años que va llegando a la escuela que si no sigue ciertas reglas y no sigue ciertos patrones y no cumple con ciertos requisitos, va a conocer algo llamado el infierno, que es donde arderás por el tiempo, por el resto de la eternidad. Pero eso te lo puso alguien que te quiere y lo tienes que amar, porque ni siquiera se te permite tener lo que existe algo dentro de la religión. Tal vez hay diferentes, pero yo creo que esto de alguna manera va dentro de la mayoría de las religiones occidentales, que quiere decir el crimen de pensamiento, cual puedes ya cometer un pecado por el hecho de cuestionarte tu religión. Hasta eso. ¿Qué clase de Dios de alguna manera dictatorial? ¿Qué clase de Dios, qué clase de libertad puede existir en eso cuando tienes que amar a alguien a fuerza, si no se te promete morir en sufrimiento por el resto de la eternidad, y luego se te promete una vida hermosa en un lugar metafísico, quién sabe dónde, al lado de él y de sus tantas gentes, no sé cómo le puedas decir, toda la gente que está allá con él, y les hablas de lugares imaginarios a niños. Eso a mí se me hace maltrato infantil, porque nada de lo que le estás diciendo de alguna manera tiene respaldo científico, nada. En lugar de enseñarlos a pensar por ellos mismos, racional, les cuentas este tipo de cosas, claro que los va a traumar, qué clase de todos. A mí no me interesa saber si hay gente buena o gente mala dentro de la religión. El problema es que están manejando una filosofía de vida como si fuera realista cuando no lo es. Nunca ha tenido ninguna. No hay evidencia, punto. A esto me remito. No hay evidencia de nada de lo que ustedes están persiguiendo. Hay gente que la sigue moderadamente. Está bien. Hay gente que la sigue como fundamentalista. Hay gente que la sigue como fanáticos. Sí, pero todo surge de la primer semilla. No es verdad. Ese es mi problema. No hay nada. Tú me dices, pues ¿dónde está Dios? Está en la gente eso. No, yo estoy hablando de eso. ¿Dónde está Dios? Y es todopoderoso, todo es omnipresente, omnipotente.
¿Por qué deja que pase esto en primer lugar? Y a esto voy. ¿Qué clase de Dios hace esto? Nos crea a su imagen y semejanza, como si ustedes creen. Me imagino si en un futuro encontramos vida en otra galaxia o en alguna luna de Júpiter, me imagino si Dios los hizo, o sea, haya humanos allá también, pues Dios hace, así es Dios como nosotros, según esto. Pero bueno, ¿qué clase de Dios hace a los humanos, nos hace a nosotros libres según esto? Y nos presenta el pecado, como lo dice la Biblia. Una vez que pecamos, que cumplimos el pecado original, baja a su Hijo. ¿De qué clase de historia tan enferma? Para ser sacrificado por las personas que Él creó en primer lugar. ¿Qué clase de enseñanza es esa tan absurda? Ahí me quedo, porque creo que quieres hablar y yo te diría que mañana trabajo y se me hace que si quieres dar algo de finalizar, yo mis ideas tengo más, pero la verdad nunca pensé que te fuera a cambiar la mentalidad. Nunca lo intenté. Ni siquiera, nunca lo intentaría. Yo sé que no va a ser así. La gente, es más fácil engañarla que convencerlos de que fueron engañados, pero yo me quedo en eso. Yo no busco saber qué tantos tintes de tu religión es, qué tantos matices les puedes dar. No me interesa. Lo único que me interesa es qué es verdad y qué no. Y la religión no es verdad. Tanto es así que hay miles alrededor del mundo y todos aclaman lo mismo que la tuya, que son verdad. Y no hay ninguna evidencia, porque nunca ha bajado Dios, nunca ha bajado este plano al que nosotros nos creó, que en un plano metafísico y que, no, aquí, señores, aquí. Yo estoy consciente, soy de los que digo que el cielo y el infierno son aquí, ahora, punto. No sé qué quieras creer, eso es lo único que digo, yo busco la verdad, no busco ni siquiera ofender a nadie. Sí, hice mal, lo acepto totalmente, meterme en los comentarios así. No está bien atacar así a la gente, no está bien meter, a lo mejor con poca información, sí lo acepto, pero de alguna manera fue una expresión del hartazgo que ya tengo de que no se busca la verdad, simplemente se le dan matices a ver qué religión es mejor, pueden dejar 1000 enseñanzas, pero en base a cuentos fantásticos, sin ninguna evidencia, punto. El día que Dios baje me diga, oye cabrón, aquí estoy, ese día voy a decir, mamá, uta, estaba equivocado, lo aceptaré, y si me quiere mandar a donde me quiera mandar, que me mande, ya no me va a quedar nada que hacer. Digo, imagínate un Dios que castigue a su creación por cuestionarlo. Si me quiere mandar a donde quiera que me mande, este día lo aceptaré, pero mientras tanto no. Yo lo único que prefiero morir así, soy más libre. No pertenezco a ningún culto, no pertenezco a ninguna forma de pensar, pero lo único que busco es la verdad. Y no me lo ofrece tu religión, ninguna de las otras miles que existen en este planeta. Punto. Ahí yo termino, no sé si tengas algo que decir tú, y para ya terminar, o si quieres decir algo, unos 5 minutos, no sé cuánto me tardé, y luego ya cerramos con algo breve y Sí, te das 7. guardarlo. Perfecto, adelante, aviéntate tus 7. Mira, voy a intentar responder porque sí son varias preguntas que tú tienes y pues a lo menos de manera telegráfica. ¿Okay? Digo, rápido, antes de que empieces, no te las pregunté a ti, no busco que me las cuestiones, porque yo sé que no tiene ninguna respuesta, pero te escucho para la gente que va a ver. Ya. Primero, es interesante cómo a las acciones malas de creyentes sí les das un valor en cuanto a definición de la fe. Es decir, aquellos que hicieron la Inquisición la hicieron porque eran católicos, pero el misionero que se está partiendo la cara en eso no es porque es católico, es simplemente porque tendrá unos valores. Perfecta la lógica. Es decir, para el mal, lo que hace un católico mal sí define su fe, y el bien que hace no define su bien. O sea, ¿por qué? Porque tú me dices, no me importa que si es Dios en la persona del eso, pero sí te importa que el mal que haga un creyente, eso sí es una argumentación tuya para decir que la fe es el mal moral. Y el bien moral no es si hace un bien un creyente. Entonces ahí hay un poco de incoherencia en esta parte. Entonces, en cuanto a tu lógica. Segundo, hablaste de evidencias. Vuelvo a lo mismo, la materia se define por sus actividades y eso es básicamente por las leyes que la rigen.
Lo que define la materia son sus leyes, que es la gravitatoria, electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Todo lo que no esté dentro de estas leyes no es parte de la ciencia. Ejemplo, te respondo nomás, es una pregunta de sí y no. ¿Tú estás casado? No. Ok. Imagínate que estás casado y tu mujer queda embarazada y tú tienes evidencia de que ese hijo es tuyo. Tú me puedes decir, sí, puede haber un examen de ADN, científicamente se puede probar si es ese hijo. Pídele el examen de ADN a tu esposa. Queda un segundo embarazo. Tú me puedes presentar evidencia de que ese es tu hijo. ¿Verdadera evidencia? Sí, con un examen de ADN. Pídele un segundo examen de ADN a tu esposa. Mira, yo he tratado con mujeres más que con hombres en toda mi vida. Te lo aseguro que al primero que le pidas examen de ADN del primer hijo nada más de una, si realmente es una mujer con dignidad, te da una cachetada y dice, pues vete y tú búscalo por otro lado. Ya no digamos si se lo pides por segunda o terceras. Y no queda más que una evidencia verdaderamente existe en cuanto a la genética, sí. Pero ese conocimiento para que tú tengas total certeza de que son tus hijos, porque es la única manera de saber que son totalmente tus hijos. No, pues yo me acosté con ella, tú no sabes si se acostó con otro. Para que tengas la evidencia total, tú expones tu propio matrimonio. Otro ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, seguramente te metes a la cocina y ves que realmente esté higiénico todo, que corten bien las cosas, que no haya escupido el chef en la comida, seguramente. ¿Por qué? Porque seguramente tú que necesitas evidencias no te comes algo que está contaminado. Entonces, pero meterte a la cocina de un restaurante para ver las evidencias de que lo que te estás comiendo sí es lo que te están preparando y que no está escupido, a ver si te dejan pasar la siguiente vez al restaurante. Tú estás cayendo en un pensamiento racionalista que también es fanático. Estás absolutizando la razón y la ciencia y ya no te vuelves un científico, te vuelves un cientificista, que son diferentes cosas. Dime qué fórmula química me puede decir el amor que me tiene mi mamá para conmigo. No estamos hablando de una reacción química cerebral de la amígdala, que es otra cosa que el aspecto del enamoramiento, sino la propia voluntad de quererme. O sea, dime química, científicamente, qué evidencias se puede probar en que yo, o sea, si la ciencia puede decir que en 5 minutos yo voy a apagar este Skype o en 3 minutos. Eso no te lo puede decir la ciencia. Estamos entrando en un terreno de la voluntad. Entonces, si estamos viendo que hay varios ámbitos que la ciencia no puede decir absolutamente nada, querer reducir la verdad a una verdad solamente científica es un fanatismo. Y te repito, como aquellos que quieren reducir la verdad a un solo contexto religioso, caen en un fanatismo, evidentemente. Te respondo siguiente, porque ya nomás llevo 4 minutos. Perdón, que ando un poco enfermo. Sí, no hay problema. Me hablas de que cómo es posible si Dios es un Dios omnipotente que haya permitido este tipo de cuestiones, etcétera. Para empezar, muchos de los daños que estamos viviendo, inclusive naturales, ¿son provocados por Dios? No, son provocados por nosotros. Que haya pobreza y que haya miseria, eso no tiene nada que ver Dios. Eso lo que tenemos que ver es nuestra propia libertad y cómo manejamos eso. Pero una vez yo debatí con un ateo chileno y él me decía, sí, pero yo te entiendo eso, lo de la pobreza, pero por ejemplo un terremoto, yo puedo cuidar a mi hijo de que no se muera de hambre, pero ¿por qué Dios permite que haya un terremoto? ¿Que no es omnipotente? Ojo con esto, y ojalá que lo puedas captar porque quizás es un poco complicado de entender. Te pregunto primero, respuesta sí o no, pues te pregunto primero, ¿tú lo puedes todo? ¿Tú lo puedes todo o no? ¿Yo qué? Disculpa, no te escuché. ¿Tú lo puedes todo? No. ¿Tú lo sabes todo? No. ¿Tú eres, No. omnipresente? No. ¿Cómo alguien que no puede todo, que no lo sabe todo, que no está en todo, puede definir lo que es todopoderoso, lo que es omnisciente y lo que es omnipresente? Dime cómo puede alguien que admite no saberlo todo
decir, o sea, cuando tú me estás diciendo es que si Dios fuera todopoderoso, evitaría los terremotos, es que para ti eso significa ser todopoderoso, pero ser todopoderoso significa eso, no necesariamente. Por eso la iglesia pone la cuestión de la fe y de la razón. La teología, la exégesis te acercan al misterio, pero nunca lo agotan. El día que alguien te diga, Dios, mira, estas son cuestiones teológicas. Yo siempre le digo a la gente, ¿Dios es bueno? No, Dios no es bueno. Dios es mucho más que bueno. Necesitamos ponerle la palabra bueno porque si no, no podremos definir. A Dios se le define más por lo que no es. Dios no es pecado, ahí sí lo defino. ¿Por qué? Porque cuando tú defines a Dios, pues precisamente eso no es Dios. Si tú estás esperando que te quepa en la cabeza la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, en este momento tú te estás poniendo como Dios, que eres capaz de eso. Y más es ridículo cuando tú quieres ponerlo desde el punto de vista científico, cuando aquí en las propias cosas terrenas ni siquiera la ciencia te puede responder cuál es la fórmula química de una poesía. Dime qué dice la ciencia, la física de una poesía. Y la poesía existe, ¿eh? Entonces, un minuto. Te voy a responder rápido. Es que son muchas las que sacaste. Uno. Y acerca de lo del infierno. ¿Cómo es posible que un Dios que es tan bueno, que dice que amarnos, pueda existir infierno? Pues precisamente porque la concepción real del amor, a lo menos católica, no es una permisividad. Si yo tengo una novia y yo la estoy jalando y la jalando y jalándola para que esté conmigo, ¿yo la estoy amando? No, yo la estoy obligando a estar conmigo. El infierno es simplemente una consecuencia de ese mismo amor de Dios. Porque si Dios nos obligara a estar eternamente con Él, eso ya no es amor. Porque el amor implica el respeto a la libertad, el respeto al libre arbitrio. O sea, si tú estás viendo a tu niño que tiene un cuchillo y No sé. Disculpa. tranquilo. Estoy hablando por teléfono. Sí, déjale cierre. Te escucho ya adelante. Entonces termino esto porque ya son los 7 minutos. Sí. Si tú ves a tu ser querido, bueno, a tu novia, a tu esposa, que se va a tomar un pomo de cicuta, tú no puedes permitir que se lo tome, pues claro que sí. Y que se haga el daño que ella quiso, sí. Y te le puedes acercar y le decir, mira, eso te va a envenenar, eso te va a matar. Y si ella quiere en su libre arbitrio tomárselo, ¿qué haces? O sea, mira, en pocas palabras, de esto va a ser de una manera muy simplona. Curiosamente, los ateos suelen decir que nosotros tenemos pavor al infierno. Te voy a responder como decía San Alfonso María de Ligorio. Yo tengo pavor al infierno por una sola cosa. Porque en ese lugar no podré amar a Dios y a mis semejantes. No es porque vayas a padecer, no es porque vayas a sufrir, es simplemente los creyentes que tienen pavor porque van a sufrir, la fe la tienen así, mira, de este tamañito. Una fe madura y una fe adulta. Mira, hay una Santa Teresa del Niño Jesús de 24 años, que ella decía, ella lleva una vida excelente y ella dice, si el día que me muera se está muriendo otro y se está condenando, yo le diría a mi Señor, Señor, yo le cambio el lugar, porque yo a lo menos en la tierra experimenté el cielo, este no. Y estoy dispuesta a condenarme eternamente, claro, eso Dios no lo va a permitir, eternamente, ¿por qué? Porque lo que mueve es realmente un amor oblativo. Y el amor oblativo, si tú no lo entiendes, no vas a entender la crucifixión. Paro aquí, aunque hay otras materias para responderte, pero bueno. Bueno, se me hace que ya cerramos. Bueno, pues ya me diste tus puntos, yo te di los míos, y está bien, digo, qué bueno que intercambiamos ideas de todo. Nada más quería hacer una cosa que anoté aquí. Para mí la religión se cuelga de lo que la ciencia no puede explicar aún. Y en un momento que ya se explica, ya no es tanto ya no son creencias pero eso es fe, tú sabes, ¿no? fantásticas.
Tú estás Sí, pero teniendo, la fe no tiene, tú estás la teniendo fe no fe. tiene, Tú estás teniendo fe no, en que la ciencia un día una- lo va a explicar. Tú no tienes evidencia de que un día lo va a explicar. Tú no, me tienes estoy fe. basando en evidencia. No, no, tú no tienes evidencia No, de que tengo la... evidencia de que ha explicado cosas que la fe no Pasado, puede pasado, explicar. pasado. Pero tú no tienes la No te evidencia apures, de que lo va a explotar. no te apures, no te va Ok, a pasar, sí, pero eso es está fe, bien. dime si eso es fe, sí o no. Ok, no estoy seguro. Puede que nunca pase, pero puede que sí. Ok, Ahí lo dejamos. Perfecto. Ok. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Lo del infierno no me quedó muy claro. No vería por qué un Dios bondadoso y demás inventaría un lugar tan catastrófico como ese. Está bien, tú dices tus puntos, tú dices los míos. Bueno, yo nada más para la gente que está viendo, lo único que diría es, básense en lo que a ustedes les parece más humano, que para eso tenemos el tamaño de cerebro que tenemos y hemos evolucionado como hemos evolucionado. Infórmense de la evolución, que eso sí, mucha gente le llama teoría, pero no es una teoría en ese contexto de que pueden ser varias cosas. Es una teoría porque siempre en la ciencia se da el ligero porcentaje de error, pero todo apunta a que es así, todo apunta a ¿y que es así. sabes qué La opina religión, sabes qué opina la iglesia de esa teoría? no tengo idea. Pero no In- creo que tenga nada que ver con lo que dice en el Génesis. no, no, pero investigalo. Porque ¿sabes cuál es mi problema que yo detecto en ti? Que tú estás partiendo de muchos prejuicios. Es decir, mira, yo tengo, como misionero, tengo empecé a los 15 años y tengo 33, ahí saca la cuenta. Y yo todavía no me termino absolutamente toda la riqueza intelectual histórica que solamente la propia Iglesia Católica tiene. Tiene un montón de cosas de fallas, yo soy el primero que habla de eso. Entonces, cuando alguien me viene a decir que conoció a la Iglesia Católica, honestamente a mí me mienta la madre. O sea, oye, yo más de, ¿qué son? A ver, 15, 30, 6, 7, 8, 18 años. En 18 años yo todavía no me acabo todos los fundamentos de la Iglesia y tú y otros me vienen a decir que ya conocieron a la Iglesia. No me pudiste citar ni un solo documento en donde la Iglesia diga que, que la catequesis que tú recibiste debe ser la correcta. Tú no me dijiste ni un solo documento oficial de la Iglesia en donde esté apoyando una lectura fundamentalista de la Biblia. Entonces, me parece que en tu parte tendrías que reconocer al menos de que hay mucho prejuicio, de que a los creyentes le falta mucho estudiar en cuestiones también de ciencia, de astronomía y de todo eso. Eso totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Mucho creyente es fideísta, solamente se mete en cuestiones de fe. Pero ¿es lo que dice la iglesia oficialmente? No. La iglesia nos siempre oficialmente nos motiva a los católicos, usen fe y razón. Yo nomás te recomiendo que profundices los mismos escritos de Ratzinger. Sí, Si realmente buscas la verdad, escúchalo. O sea, lo han escuchado sí. ateos. Mira, no sé si tú sabes de este dato. Tú sabes que Juan Pablo II empezó con unas reuniones de todas las religiones en Asís para orar por la Ajá. paz. ¿Sabías de eso? No tenía idea. La verdad no es nada que me interese. Pero bueno. Ok, lo que hizo Ratzinger. Lo que hizo Ratzinger. Y cuando era papa, también hizo esas organizaciones con todas las religiones para orar por la paz. Pero adivina qué, agregó ateos. Orar por la paz. ¿Pero qué? Agregó ateos. Y entre ellos un ateo de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Revísale. Porque Y eso, lo que tú estás diciendo, es decir, hay gente que se dice atea, pero que es responsable en saber dialogar, es responsable en no partir de prejuicios. Tú, muchos de los razonamientos que tú dijiste, tus fundamentos son prejuicios, porque no me diste documentos oficiales de la iglesia en donde la iglesia esté promoviendo eso oficialmente. Nuevamente, que lo haya dicho un sacerdote, un catequista, un católico de la esquina, no dice que realmente es lo que piensa la iglesia. Entonces tú estás... pues entonces se deberían de poner de acuerdo mejor qué es lo que sí creen. Me pongo de acuerdo, porque unos pueden decir una cosa y otros Totalmente, pueden decir otra. Y totalmente. tampoco yo te podría decir, tú no me presentaste ninguna evidencia de que el Dios en que tú crees existe. Ningún documento, ninguna imagen, nada. Primero, Tampoco me has dado nada. Que se me hace mucho más relevante
porque es el hecho por el cual tú te metiste hace 13 años o no sé cuánto pero tú me a la ser preguntaste. misionero cuando tenías 13. Pero tú me la preguntaste, no me la preguntaste. Es más importante que tú me des evidencia, porque Pero tú los no me la documentos, preguntaste. perfecto. Tú no me la preguntaste. Perfecto. Bueno, ¿Tienes evidencia de que tu Dios existe? ok. Evidencia. Te respondo, sí. Sí la tengo. ¿Dónde está? Ok. Si tú estás esperando una evidencia científica y racional, ya te demostré que las realidades no solamente se limitan al orden científico y racional. ¿Partimos de eso? Si no aceptas eso... No, pues es que... entonces ¿Qué forma más... No. ¿Qué forma tan bonita? Tú demuéstrame, dime la fórmula química de una poesía. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es como si me preguntas, no sé, dime el color de la palabra, no sé, dime el color de la palabra agonía, por decirte una cosa. No, es irrelevante ese tipo de preguntas. Yo te pregunté algo importante. ¿Dónde vive tu Dios? No es irrelevante. ¿En qué plano vive tu Dios? No es irrelevante. ¿En qué plano? No es irrelevante. ¿En qué plano de dimensión? En un plano espiritual. ¿Dónde está? Espiritual. Y la ciencia no entra en el plano espiritual, porque lo que define la ciencia son las 4 leyes. Y lo que no esté regido por esas 4 leyes, la ciencia no lo puede explicar. No lo puede explicar. La fidelidad con tu esposa depende de esas 4 leyes, ¿no? La fidelidad a tu esposa no podrá defender, y de ahí vemos a tanto científico que sabe mucho de astronomía, que sabe dominar máquinas, pero no sabe dominar sus impulsos sexuales, por ejemplo. Es interesante. No, padres. También padres, totalmente. Pero que estamos al punto es que vamos. Es decir, hay realidades que están fuera del área de la ciencia. Y si tú me pides una prueba científica concretamente de la ciencia, hay cosas que te pueden acercar, pero no podemos agotar el misterio. Si hay un orden en la creación, tiene que haber un ordenador. ¿Por qué? Porque la racionalidad de la materia, y ojo, aquí ya te voy a decir cuestiones científicas. ¿La materia se puede estudiar aun cuando no exista? ¿Sí o no? La antimateria, ¿estás hablando? No estoy hablando, es decir, bueno, te lo voy a cambiar en la pregunta del planteamiento. Las leyes que rigen a la materia, que es la gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, ¿se pueden estudiar sin la materia? Sí. Son leyes autónomas. No es primero la materia y después las leyes. Son las leyes, y hablar de leyes estamos hablando de un logos, de un orden. Y ese orden es espiritual. Pero te puedo hacer una pregunta, ¿a qué te refieres tú con materia? Materia se define, y eso lo puedes ver, se define por sus actividades. Y por eso las actividades se rigen por esas 4 leyes. Lo que no está dentro de esas 4 leyes no puede estar estudiado por la ciencia. No es materia de la ciencia. O sea, la ciencia no me puede decir nada de la fidelidad que yo le puedo tener a una esposa. Nada. Ah, ¿no? ¿No? No te puede explicar por qué el hecho de que de repente puedas voltear y te pueda buscar otra mujer, o te pueda gustar otra mujer. ¿No crees que pueda explicar eso la ciencia en verdad? En verdad. Voy a tomar tu mismo ejemplo, ¿eh? Ojo, te va a salir el tiro por la culata, ¿verdad? Pero por favor. Te puede salir porque nuestro cerebro químico, sexual, como tal, puede tener esa tendencia. Ahora, que me explique la ciencia, ¿cómo puedo estar con otras mujeres que me atraen y no irme con ellas, sino ser fiel a mi esposa? Que me explique ese proceso. Ya la ciencia me puede explicar de cómo me han excitado las otras mujeres, pero que la ciencia me explique que aún excitado yo no sea consecuente con esa excitación por amor y respeto a mi esposa, que me lo explique la ciencia. Y si un día te lo explica la ciencia, ¿qué harías? Ya partimos, pero ya estamos hablando de fe. ¿Y cómo? No ya, de fe, o sea... Estamos de fe. ¿Por qué piensas y cómo sabes que no lo han explicado ya? ¿Cómo asumes eso? Tú eres el científico aquí, dímelo. Yo no soy científico. Yo lo único que bueno, dije, en algún momento dije que soy científico. Demuéstramelo. Te estoy preguntando, ¿en algún momento dije que soy científico? Al menos dijiste que solamente te riges por el aspecto de la razón y de la ciencia, que en la fe la descartabas. Es decir, solamente... ¿Y por eso soy científico? ¿De alguna manera tengo credenciales o algo por el estilo? ¿O lo asumí?
o lo quise, lo impuse de alguna manera por abajo del agua en la conversación. Ok, apartemos. No lo dijiste. No lo dijiste. Pero a lo menos entonces no. Yo lo único que dije, No, y pero yo lo entonces único que no te quiero es pongas, la verdad. no te Lo pongas único que quiero moño, es la verdad. no te pongas moño de ciencia citando a tantos científicos y citando tal por cual y después ahorita sacándole que no eres científico. Para unas cosas sí te conviene la No, ciencia, claro que les para hago otras caso. no. Claro que les hago caso, claro que les hago caso. Obviamente no tengo el conocimiento que ellos tienen. Si yo lo tuviera, esta conversación se hubiera acabado hace mucho tiempo. Yo te he hecho muchas preguntas y no me has contestado absolutamente nada. Te pedí una evidencia y me dices, déjame hablar, y me dijiste, no, es que existe en el ámbito espiritual. Perfecto. Pero también, si Dios existe en el ámbito espiritual, también creó esta realidad, ¿no? De Materia. 4 dimensiones. Pero te ¿Sí o respondí, no? pero te respondí. ¿Y por qué no brinca a esta realidad? ¿Dónde está? ¿Por qué Te hablas de respondí, ilusiones? te respondí, pero tú me estás ¿Tienes diciendo. evidencia, sí o no? Sí. De... Dios mío. Es que es imposible. Yo no te quiero cambiar tu forma de pensar. Esto lo estoy hablando para Tú la ya gente estás que está viendo. no, Pregúntense. pero Nunca te lo quise, te lo dije. tú, mira, vamos siendo claros. Para Has llevar, hablado toda la tarde, toda la noche tú, no, ya, y ahorita quieres terminar hablando de que sí existe, pero en otro plano. Compruébamelo. yo te estoy poniendo hasta planos materiales. Cuando yo te estoy diciendo que las leyes en sí mismas no son materia, ¿tú cómo me compruebas que la materia tenga unas leyes que no son materia? ¿Y tú cómo me compruebas que sí existe? Si la ciencia no la estudias, ¿de dónde sacas tu información que existen esos tipos de planos? Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de las leyes. ¿Tú crees en la ley No me importan. gravitatoria? Claro, No, ok, totalmente, ok, totalmente. ok. Son leyes que no son materiales. Estamos hablando de que la misma materia te habla de un logos, de la racionalidad propia de la materia. Entonces yo te estoy preguntando, tú quieres evidencias, pero si tú me estás pidiendo evidencias solamente en el solo ámbito material, pues la misma materia tiene leyes que no son materiales. Y esas tú no las aceptas, Okay, porque no aceptas lo perfecto. que está fuera de la materia. Perfecto, yo estoy aquí y estoy ahora. Si Dios existe, que se pronuncie ahora de alguna manera ante mí. No hay forma de verlo, no hay forma de verlo en este plazo, en este plano, perdón. Entonces, para mí no existe, punto. Yo no quiero cambiar tu punto de vista. En ningún momento sugerir, no necesito ser científico en cuanto a obtener un doctorado en algún tipo de física ni nada por el estilo para poder usar mi sentido común. Y mi sentido común me dice que todo lo que tú crees es solamente puede ser o no desembocado de acuerdo a que has llevado toda tu vida de religioso y ya creaste en tu cabeza y has estudiado mucho y todo lo que tú quieras. A mí no me llena. Yo nací religioso y lo dejé completamente, Porque no no lo tenía sentido conociste, para mí. porque no El lo conociste a universo, fondo. el No me ok, pudiste, no lo conociste a fondo. perfecto, tal vez. ¿Cómo puedes? Y tú no conoces el universo, ni siquiera sabías la edad del universo y me estás hablando de otros Pero planos. hay una diferencia a ti, hay una diferencia que me diferencia a mí. Hay una grandísima diferencia y una... Yo no estoy... Déjame decirte la diferencia. La diferencia grande es que yo sí acepto que estoy en aprendizaje y yo no puedo afirmar cosas que yo no sé. Yo sigo leyendo de ciencia, ¿eh? Yo sigo leyendo, o sea, tarde o temprano yo iba a saber cuestiones, Perfecto. o sea, yo sigo así. Y la iglesia oficialmente lo recomienda. La iglesia tiene un observatorio astronómico, no sé, ve al Vaticano, tiene un observatorio. Te digo, búscale, nada más pone en Google científicos católicos. Sí sé. Ok. Entonces, cuando tú me pones que el aspecto del conocimiento científico y que la evolución y todo esto es como garantía de los no creyentes, no es cierto. La iglesia sigue abierta a esas cuestiones, sigue cuestionándose, sigue haciendo congresos inclusive con ateos. Tiene que, si no se va a volver completamente obsoleta, tiene que buscar maneras para llegar a las masas y dominarlas, que es lo que ha hecho a lo largo de la historia. Ok, pero Punto. entonces... Si no se va a volver obsoleta, pero, porque no tiene ninguna rama que la explique, se basa en irracionalidades.
Punto. Yo nada más estoy diciendo esto. Yo Punto. también lo acepté Tremendo y lo argumento, aceptamos desde el tremendo principio de la argumento. conversación. O sea, tremendo argumento. Tú terminas como una Hijo, aseveración. ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Los dos empezamos diciendo que los dos somos ignorantes totalmente y lo acepto. Está bien, ya te dije. Tal vez no sé, si en el momento que Dios venga y se me pare ante mí o esté como ante mí, no por el hecho de tener una experiencia que ustedes llaman religiosa, que son experiencias de vida, que todas las tenemos al ver un bonito atardecer o podemos tener una pregunta. al que nazca nuestra hija. Déjame hablar. No, pero tú tampoco me dejas hablar, así que mínimo aguántate alguna que no te deje hablar. ¿Okay? No me has dejado hablar, no me has dejado hablar. Yo te respeté cuando tú hablabas, ¿ok? Entonces a mí no me aguanta. No me has dejado hablar. Me empezaste a hablar. Esta pregunta va a favor tuya, la pregunta. No. Mira, va a favor tuya. Ya tengo que terminar esto. Tú quieres una prueba de que Dios se te aparezca, me estás diciendo, ¿no? Quiero una prueba de que tu Dios, el Dios personal, el que crees que con el que hablas cuando hablas en tu mente, ajá, quiere que existe. Descríbeme, sí, quiero una prueba. Descríbeme ¿La esa puedo dar prueba. ahorita? No, descríbeme cómo es esa prueba, porque igual, digo, tiene que llegar una luz, o tiene que de pronto aparecerse, o de pronto que te dé unas cachetadas, o ¿cómo es la prueba que tú usas? No sé, tú dime, ustedes son los que tienen esa imaginación, ustedes son los que crearon el cielo y el infierno, el cielo como una nieve, a Dios como un señor barbón que te está viendo hacia abajo siempre. Ustedes son los de la imaginación. Yo no sé, yo nada más quiero que haga presencia y que le... Ese es un prejuicio tuyo. La Iglesia Católica no está definiendo a Dios como un señor barbón, para empezar. Yo te estoy y si tú estás poniendo un requisito de que se manifieste y no me dices cómo esperas que se manifieste, te estás contradiciendo. Ok, perfecto. Que cure todo lo que hay hoy en el mundo de hambruna. Ok, ¿qué más? De la manera que sea. Todo el sufrimiento que existe humano, que lo elimine. Por cierto, él es todopoderoso. ¿Por qué no lo elimina de la naturaleza del ser humano? ¿Por qué no lo elimina? ¿A qué está jugando? ¿Somos su granja de hormigas acaso? Ok, esa sería tu prueba, que termine la hambruna. No. Esas serían mis pruebas. Que termine el sufrimiento humano. ¿Qué sacaría del sufrimiento humano? Él. Si él nos hizo. A ver, déjame, a ver si aclarar los requisitos. ¿Por qué no entiendes lo que estoy diciendo? O sea, ¿por qué no entiendes? ¿Cómo se me sometería a Dios? Déjame aclarar para que yo pueda entender. Disculpa mi ignorancia en no entender tu excelente razonamiento, ¿ok? Entonces, estás pidiendo la prueba para que realmente se aparezca o que tú creas una evidencia tuya, es que se termine el hambre. No tienes que ser sarcástico tampoco, toda la conversación. No, estoy preguntando honestamente. Ok, no tienes que ser sarcástico. Estoy preguntando, No, si tú lo interpretas... Sí entiendo el sarcasmo. Bueno... mis argumentos no tienen que tener sentido para ti. Tú piensas totalmente en cosas que yo no pienso. No creo, yo veo. Ya, no importa. Ustedes los diseñaron, todos los religiosos, para que no tuvieran ninguna... Son patadas de ahogado porque no me estás respondiendo. Yo te estoy preguntando. Son patadas, discúlpame, pero llevamos 2 horas. Yo te estoy diciendo, ¿cuáles son las respuestas? No tengo interés más en escucharte. Okay. Esta plática no es para ti. Así es como no me vas a cambiar mi punto de vista. Así es como termina un ateo. Excelente, así.